Días antes de mi cumpleaños, sabía que mi hermana haría algo para que mis padres cancelaran el evento. Se había convertido en un patrón. No podía ignorarla más, así que cuando se fueron por ella de nuevo, me fui para siempre. 9 años después, mi madre llamó a las 4:47 de la tarde el día de mi cena de cumpleaños número 25. 7 horas antes de la reserva, 8 asientos que había pasado 3 semanas llenando, amigos, un compañero de trabajo que realmente me gustaba, 2 personas que había conocido a través del granero donde mantenía mi caballo en las mañanas de lunes a viernes. Ya pagué un depósito de $100 a un restaurante que había elegido porque tenía una habitación privada en la parte de atrás y había querido por una vez sentir que la noche era mía. Ella no abrió con una disculpa. Ella abrió con una explicación, que es algo completamente diferente. Sloan anunció su compromiso anoche, dijo. Ella quiere hacer una cena. Esta noche. Ella necesita a la familia allí, Kingsley. ¿Entiendes? Estaba de pie en mi apartamento con el vestido que había comprado para la ocasión. Bosque verde, comprado en oferta, el tipo de cosa que compras cuando has decidido participar en tu propia vida. Mi reserva es a las 7, dije. Lo sé, cariño, pero tú eres la fuerte. Sloan nos necesita ahora mismo. Dije que estaba bien. Llamé al restaurante, les expliqué, se quedaron con el depósito, por supuesto que lo hicieron, con 7 horas de antelación, y dije que estaba bien y les di las gracias y colgué y me quedé en mi cocina con el vestido verde bosque durante unos 4 minutos. Luego me quité el vestido, me puse los vaqueros y empaqué una bolsa de lona. No sabía a dónde iba. Sabía que iba a algún lugar al este de la ciudad, que era la dirección que menos se parecía a la vida que estaba dejando. Conduje durante 3 horas sin un destino en particular, que es una crisis o una liberación dependiendo del año en el que te encuentres. Y en algún lugar alrededor de la marca de 2 horas, recordé algo que mi padre había mencionado una vez, probablemente de pasada, probablemente de la manera olvidable, mencionó la mayoría de las cosas que no eran sobre mi hermana. Su padre Earl tenía tierras en el este, 80 acres, nadie las trabajaba, Earl envejeciendo. Tenía el número de teléfono de mi abuelo en mi teléfono de una tarjeta de Navidad que nunca había enviado. Lo llamé desde el estacionamiento de una gasolinera a las 9:30 de la noche. Cogió el tercer anillo. Le dije dónde estaba. Le conté lo que había sucedido, brevemente, la forma en que le cuentas a alguien una historia cuando aún no estás seguro de si importa. Le dije que necesitaba un lugar al que ir. Se quedó callado por un momento, luego dijo, ya sabes dónde estoy, eso fue todo. Sin preguntas, sin condiciones, solo una ubicación que pude encontrar en un mapa y un hombre que había contestado el teléfono. Conduje el resto del camino en la oscuridad. Mi nombre es Kingsley Sinclair. Tengo 34 años. Crecí en Columbus, Ohio, la mayor de 2 hijas en una familia donde el trabajo emocional se distribuye de la forma en que el trabajo físico se distribuye en familias con un hijo fuerte y otro frágil. Quien pudiera llevar el peso lo hizo porque quien no pudiera llevarlo necesitaba estar protegido de él. Mi hermana Sloan es 2 años más joven que yo y ha sido desde que tengo uso de razón, el proyecto principal de la familia. Esto no es porque ella sea cruel o calculadora de la manera obvia. Ella no lo es. Ella está realmente, con frecuencia, necesitada. Ella tiene un talento para la crisis que creo que ni siquiera ella entiende completamente como talento, una capacidad específica para generar situaciones que requieren una respuesta familiar inmediata. Y nuestros padres, Linda y Dave Sinclair, han pasado 30 años respondiendo a ellos con la dedicación de un departamento de bomberos voluntario. Yo era el que no necesitaba respuesta. Yo era autosuficiente, independiente, emocionalmente regulado. Yo era, en el vocabulario específico de mi madre, el fuerte, que entendí desde los 12 años, significaba el que no tenemos que preocuparnos, lo que significaba por el que no tenemos que presentarnos. Había pasado toda mi vida estando orgulloso de mi propia competencia sin entender que mi familia había construido específicamente una dinámica en la que mi competencia siempre sería utilizada como la razón para no aparecer para mí. La cena de cumpleaños no fue la primera vez. Fue justo el momento en que me detuve.
Mi abuelo Earl Sinclair tenía 71 años cuando llegué a su propiedad a las 11:30 de un jueves por la noche. Estaba sentado en su porche delantero en una silla de madera con una taza de algo caliente, en la oscuridad, como si hubiera sabido que venía y hubiera decidido que esperar afuera era la respuesta adecuada a la ocasión. El terreno tenía 80 acres de lo que pude ver en los faros mientras bajaba por el camino de grava. Plano, seco, el tipo de cansancio que se pone la tierra cuando no se ha trabajado correctamente en años. Una línea de valla caída a lo largo del pasto un granero que tenía un techo funcional y no había mucho más a lo largo. Una granja que era sólida, pero necesitaba pintura de la forma en que las antiguas granjas necesitan pintura. No desesperadamente, sino inevitablemente. Earl se puso de pie cuando salí del coche. Era un hombre alto, adelgazado por la edad pero no disminuido por ella, con la cualidad física específica de alguien que ha trabajado fuera durante 60 años y tiene la postura para demostrarlo. Me miró por un momento en la luz del porche, esta nieta que había visto en vacaciones y reuniones navideñas y nunca más que eso, y no dijo nada sentimental. Se dio la vuelta y entró. Seguí. Tenía él por la mañana, me entregó un par de guantes de cuero agrietados y apuntó a la valla Estos eran de mi padre, dijo. Encajarán cuando te los hayas ganado. Me los puse. Eran 2 tallas demasiado grandes. Fui a trabajar en la valla. Los sangré al mediodía. El primer año fue la educación física de mi vida. Había crecido con caballos de la manera periférica de alguien que tenía uno en un establo de embarque y los visitaba los fines de semana, que entendía la teoría del trabajo sin haber hecho el trabajo a gran escala. La operación de Earl era diferente, o había sido diferente, antes de que las circunstancias de la edad la dejaran terminar. 80 acres con potencial para 40 cabezas, 2 pastos de trabajo, una operación de heno que había sido rentable en los años 90 y podría serlo de nuevo. Earl no me instruyó tanto como a trabajar a mi lado y dejar que la tierra enseñara lo que tenía que enseñar. Él no era un romántico sobre nada de eso. Cuando hice algo mal, cuando conecté una sección de valla con la tensión incorrecta y se hundió en una semana, cuando juzgué mal el peso de un potro y llamé al veterinario por algo que se resolvió por sí solo, me dijo claramente y sin suavizar cuál era el enfoque correcto. Cuando acerté en algo, no dijo nada, lo que llegué a entender que era la forma superior de reconocimiento. Dormí en la habitación de invitados durante 4 meses y luego me mudé al pequeño apartamento encima del granero cuando terminé de aislarlo, porque quería la separación, la sensación de que me había ganado mi propio espacio en la propiedad en lugar de ocupar el suyo. Earl pensó que esto era ligeramente excéntrico, pero no se opuso. No volví a Columbus. Mi madre llamó 2 veces en los primeros 3 meses. Ambas llamadas fueron sobre Sloan, una sobre una relación que había terminado mal, otra sobre una situación laboral que se había vuelto complicada. Al final de la segunda llamada, casi como un postscripto, dijo, mi padre envió un correo electrónico una vez, 3 líneas, preguntando si estaba bien y mencionando que el viaje era largo si alguna vez quería volver por un fin de semana. Respondí que estaba bien. No volvió a escribir. Sloan envió un mensaje de texto 8 meses después que decía que no respondí. A finales del primer año, la valla era sólida, el granero tenía una nueva iluminación interior y un sistema de establo reparado, y Earl y yo teníamos 8 caballos y un tablero activo, que eran 3 más de lo que la propiedad había visto en una década. Al final del segundo año, teníamos 19. Había contratado a un mano a tiempo parcial, un hombre llamado Tom Garrett, de 43 años, que había trabajado en ranchos en 3 estados y había venido a nosotros a través de una recomendación de boca a boca de un veterinario llamado Dr. Claire Aldis, que se encargó de nuestro cuidado equino y, durante 2 años, se había convertido en algo cercano a un amigo. Earl lo observó todo con la tranquila satisfacción de un hombre que siempre había creído que la tierra era capaz de algo y simplemente había estado esperando a que alguien lo demostrara. No me dijo, durante este periodo, que ya había estado en la oficina del condado. Mi prima Maddie vivía en Dayton y mantenía un pie suelto en ambos mundos, el mundo de mi familia en Columbus y el mundo periférico de la tierra de Earl, que visitaba ocasionalmente por afecto genuino por él en lugar de cualquier interés en la propiedad. Ella es, de todos los miembros de mi familia,
en la que más confío completamente, lo cual es una barra baja y también una cosa verdadera. En la primavera de mi tercer año en el rancho, me envió una captura de pantalla. Ella lo envió sin mensaje adjunto, lo que me dijo que no estaba segura de cómo enmarcarlo y había decidido que presentarlo sin comentarios era más honesto que tratar de suavizarlo. La captura de pantalla era de un chat grupal familiar al que no me habían añadido. Me desplacé por él. Mi madre. Cuando papá fallece, la tierra vale dinero de verdad ahora que alguien la arregló. Lo dividimos de 3 maneras y lo vendemos. Kingsley puede quedarse con un caballo o 2 si es razonable al respecto. Mi hermana es Loan. Un emoji de corazón. Mi padre. Suena justo. Leí esas 2 palabras una docena de veces. Suena justo. Mi padre, que me había enviado un correo electrónico una vez en 3 años y no me había respondido, que me había visto irme sin seguirme, que había pasado toda una vida tratando mi competencia como un recurso que no requería atender. Había leído un mensaje sobre dividir el valor de la tierra que había pasado 3 años reconstruyendo. Tierra que había valido una fracción de lo que valía ahora específicamente porque había sangrado por ella. Y su respuesta fueron 2 palabras. Suena justo. Puse mi teléfono en la mesa de la cocina en el granero y miré la pared un rato. La pared que yo mismo había aislado. Encima del granero que había vuelto a cablear. En la propiedad que había reconstruido de 80 acres caños en algo que la gente conducía desde 2 condados para abordar sus caballos. Luego cogí el teléfono y caminé hacia la granja. Earl estaba en la mesa de la cocina con su café. Leyó la captura de pantalla lentamente. La forma en que lo lee todo. Totalmente. Sin apresurarse hasta el final. Cuando terminó, dejé el teléfono y miró por la ventana hacia el pasto sur. En la nueva línea de la valla. En las 2 yeguas moviéndose a lo largo de él a la luz de la mañana. Un día este lugar debería ser tuyo, dijo. Eres el único que ha sangrado por ello. Dije algo sobre el sentimiento. Dije que todavía estaría por aquí por mucho tiempo. No le pregunté qué quería decir. Debería haberle preguntado cómo la salud de Earl se deterioró en su 75 año, que los médicos, específicamente el Dr. Gue, Raymond Cho, médico de atención primaria de Earl de 11 años, que tenía la forma cuidadosa y mesurada de alguien que dice la verdad y quiere que la persona que la escucha tenga tiempo para procesarla, había estado anticipando y nos había advertido que esperáramos. Su corazón estaba trabajando más duro de lo que debería. Su energía era menor. Todavía venía al establo todas las mañanas y todavía sabía el nombre y la historia de cada caballo en la propiedad. Pero las mañanas se acortaron. Mi madre se fue en abril de ese año. La primera vez que llegó un martes por la tarde en un sedán limpio con una bolsa de rodillos, vestida de la manera cuidadosa y casual en que se viste cuando quiere parecer cómoda en contextos que no son naturales para ella. Se paró en el camino de grava y miró el granero. El nuevo granero. El que había construido en el 4º año con la ayuda de Tom y un contratista llamado Jesse Briggs que había hecho el trabajo estructural. Y vi su cara hacer algo que reconocí. Recálculo. Ella estaba actualizando el número. Ella caminó por la propiedad con Earl esa tarde. Los 2 se movieron lentamente porque Earl se movió y yo no me uní a ellos porque entendí que la conversación que estaban teniendo no era a la que estaba invitado. Observé desde el granero. No pude escuchar lo que se dijo. Pude ver la postura de Earl. Sin cambios. Sin prisas. La postura de un hombre que ha decidido algo y no se va a mover de ello. Más tarde, mi madre me encontró en la valla. Se ve bien, dijo ella, teniendo en cuenta que lo está haciendo bien. Ella preguntó sobre la operación. Sobre lo que la propiedad había estado generando. Sobre el estadio que había construido en el 3er año, que era donde realizamos el programa de entrenamiento. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta en mejor calidad, mi Spotify está vinculado en la descripción. Ella hizo cada pregunta con la manera de alguien que tenía una conversación casual y cada pregunta apuntaba en la dirección específica de una evaluación financiera.
Respondí objetivamente y brevemente. Ella cambió de táctica. Comenzó a preguntarle a Earl cuando lo encontró más tarde en la noche sobre su papeleo. Sobre su voluntad. Sobre si todo estaba en orden. Sobre asegurarse de que lo hiciera bien con todos sus nietos. Plural, dijo, con un énfasis específico que escuché desde la puerta de la cocina. Earl redirigió todas las preguntas. Pregúntale a Kingsley. 2 palabras. Cada vez. Ella preguntó sobre la actualización del testado. Pregúntale a Kingsley. Ella preguntó sobre el proceso de transferencia de tierras. Pregúntale a Kingsley. Ella preguntó si había hablado con un abogado recientemente. Pregúntale a Kingsley. Estaba en la mesa de la cocina cuando entendió que la redirección no era un síntoma de deterioro cognitivo. Fue una elección. Era Earl contándole el vocabulario económico específico de un hombre que decía lo que quería decir y lo que decía. Que la autoridad pertinente sobre el tema de esta propiedad no era ella. Ella se fue a la mañana siguiente. Ella no me preguntó nada. Earl murió en septiembre, lo que no fue una sorpresa y también fue insoportable en la forma en que todas las muertes son insoportables independientemente de la preparación. Había pedido ser enterrado en la propiedad, en la colina sur, donde la tierra se elevaba ligeramente, y se podían ver ambos apresuradores desde la cima. Y lo hicimos. Un pequeño servicio asistido por vecinos, pensionistas, el Dr. Aldis, Tom, Jesse Briggs y Harlan Webb. Harlan Webb era el abogado de Earl. Había estado manejando los asuntos legales de Earl durante 22 años. Era un hombre tranquilo de unos 60 años que llevaba el mismo estilo de camisa con cuello cada vez que lo había visto, que fue varias veces en los últimos 3 años porque Earl y yo habíamos estado en su oficina en la ciudad por varios asuntos de propiedad. Asistió al funeral como amigo tanto como profesional, que es el tipo de cosas que suceden en comunidades lo suficientemente pequeñas. Mi familia vino al funeral, mi madre, mi padre Dave, Sloane, que llegó con un atuendo que solo puedo describir como apropiado para el funeral pero notable, e inmediatamente comenzó a aceptar las condolencias de personas que habían conocido a Earl durante 40 años como si fuera una figura primaria en su vida, lo cual no lo era. Ella había visitado la propiedad exactamente 2 veces en los 9 años que había vivido aquí. Mi madre me encontró en la urna del café después del servicio funerario. Llevaba el abrigo de carbón, el bueno. Tenía la expresión de una mujer que ha asistido a un funeral y ya está mentalmente en la reunión que viene después. Deberíamos sentarnos pronto, dijo, sobre la tierra. Lo arreglaremos todo de forma justa, como familia. Tienes razón, dije. Ven el sábado. Trae a quien necesites. Ella sonrió, la sonrisa social, la que significa que ha conseguido lo que quería, sin entender completamente todavía lo que ha conseguido. Maravilloso. Traeré al agente inmobiliario. Por supuesto que lo haría. Pasé la semana entre el funeral y el sábado construyendo una habitación donde la verdad no podía ser retorcida. Esto requirió logística y algunas llamadas telefónicas específicas. La primera llamada fue a Harlan Webb. Le conté lo que esperaba que pasaría el sábado y le pregunté si asistiría, no como abogado del patrimonio, porque no había patrimonio en el sentido relevante como él y yo sabíamos, sino como invitado, un amigo de Earl en un almuerzo conmemorativo en la propiedad. Lo entendió de inmediato. Dijo que estaría allí al mediodía. La segunda llamada fue a Tom Garrett, a quien dije que tendría que estar presente, y en quien confiaba completamente porque había trabajado en esta tierra durante 6 años, y me había visto construirla y no tenía ninguna relación con mi familia, excepto un apretón de manos en el funeral de Earl. La tercera llamada fue a 7 de las familias vecinas y 3 de nuestros pensionistas habituales, personas que habían conocido a Earl, personas que habían visto en que se había convertido esta propiedad. Personas cuya presencia constituiría un registro comunitario de lo que sucedió esa tarde. Les dije que era un almuerzo conmemorativo, que realmente lo era. Hice comida. Me puse mesas en el porche sur. Tom ensartó las luces. Parecía lo que era, una reunión en honor a un hombre que había amado esta tierra y a la gente que trabajaba en ella.
Mi madre llegó a las 12:14 del mediodía. Sus talones estaban mal para la grava, lo cual noté de inmediato y no dije nada al respecto. A su lado estaba Paula Netoleton. La busqué más tarde. 16 años en bienes raíces, principalmente propiedades agrícolas, con sede en la sede del condado, con un folio de cuero bajo el brazo y la expresión profesional de alguien que ha venido a hacer una transacción y espera que la transacción sea sencilla. Sloan los siguió, ya escaneando a la multitud con la atención específica de alguien que buscaba fuentes de simpatía. Mi padre no había venido, lo cual noté y no comenté. Se movieron entre la multitud aceptando sus condolencias. Mi madre era amable de la manera social, cálida con las personas que nunca había conocido, interpretando el dolor de una familia que había estado cerca de él de una manera que no requería un recuerdo específico de él. 10 minutos después, ella tintineó un tenedor contra un vaso en mi porche. La multitud se calmó. Nuestra familia ha decidido honrar a Earl vendiendo este rancho a buena gente, que continuará su legado. Paula aquí se encargará del proceso. Puso su mano en el hombro de Paula con la tranquilidad de alguien que ya ha completado el trabajo preliminar. Y, por favor, no te preocupes por Kingsley. Ella estará bien cuidada. Ella lo dijo en el tono cálido y benévolo de una mujer anunciando un regalo. Miré a Harlan, que estaba de pie cerca de la parte trasera de la multitud con una taza de café y su carpeta, y la expresión suave y legible de un hombre que estaba esperando su señal. Mi madre se volvió hacia mí. ¿No es así, cariño? Deponé mi café. En realidad, mamá, el rancho no es tuyo para vender. Ella se rió de una risa social, la que significa que no es un malentendido encantador. Cariño, nos encargaremos de los detalles en privado. Podemos manejarlos ahora mismo. Harlan dio un paso adelante desde la parte trasera de la multitud. Mi madre lo miró por primera vez. Este hombre tranquilo con el que había pasado toda la mañana, intercambió bromas, lo ignoró como invitada en un almuerzo que acababa de requisar. Abrió su carpeta, sostuvo una página, sello del condado, sello rojo, papel oficial limpio con la firma de Earl en la parte inferior y la mía al lado, y un sello notarial y una fecha de presentación de hace 3 años. Earl Sinclair transfirió la propiedad total de esta propiedad a Kingsley Sinclair hace 3 años por escritura de garantía, dijo Harlan. Su voz era nivelada y clara y llevada a todos en ese porche. La transferencia fue registrada con el condado. Ha sido de su propiedad, libre y clara, desde la fecha de la grabación. No hay interés patrimonial en esta tierra. No hay nada que vender y nada que dividir. Paula Netoleton cerró su folio de cuero. El sonido de eso, pequeño, decisivo, el clic de algo que ha concluido, fue la cosa más fuerte en ese porche. La cara de mi madre hizo algo que nunca había visto hacer. El rendimiento se cayó, no gradualmente, todo a la vez. La calidez y la benevolencia y la graciosa viuda de la presentación del patriarca familiar se han ido. Lo que había debajo era más pequeño y más raro y genuinamente conmocionado. Él estaba confundido, dijo ella. Su voz tenía una nueva textura. Estaba enfermo. ¿Manipulaste a un anciano moribundo en? Condujo él mismo a la oficina del condado, dijo Harlan, hace 3 años. Estaba en plena salud y con una mente completamente sana.